Hola, mis queridos amigos, buenos días. Les saludo con todo mi corazón, con todo el deseo de compartir una palabra más de parte de Dios con todos ustedes. Eh, en mi pensamiento hoy está una palabra que es la palabra procesamiento. Y usted dirá, ¿por qué se le ocurrió, pastor, hablar de procesamiento? ¿Por qué es tan natural lo que nos pasa continuamente en nuestra vida? No nos damos cuenta que estamos sometidos a procesos de vida. Cada etapa de nuestra vida es un proceso que nos ayuda a crecer, debería ayudarnos a crecer. Justamente la idea de hablar de esto es que todos entendamos que al pasar por procesos hay un beneficio al final si recorremos el camino del proceso de la manera correcta. A fin de septiembre, los cristianos celebramos, de alguna manera, uno dice, así como celebra un cumpleaños, celebramos la Biblia, porque hay algunas fechas allí en el mes de septiembre relacionados a este libro de Dios que nosotros utilizamos continuamente precisamente para entender cómo superar y vencer los momentos difíciles de la vida, ¿no? Hay una ventaja que tiene Dios con respecto a nosotros, que es su eternidad, que Él quiere compartir con nosotros y nos ha puesto el principio de la eternidad en el corazón. Y usted dirá, ¿cómo sabe usted eso? Le pregunta a usted, ¿usted tiene idea o acepta sin razonar o con una lógica simple que la vida se termina? Yo creo que nadie acepta la terminación de la vida porque dentro de nuestro corazón pensamos que la muerte es una injusticia. Esto es mi pensamiento, tal vez no coincida con usted. Pero la Biblia dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y esto a mí me habla muy claro de que el deseo de Dios siempre fue de que viviéramos para siempre. Lo que quería decirle es que Dios tiene algo a favor de Él, que es esta eternidad que Él quiere compartir con nosotros y que en la Biblia lo encontramos, porque Dios puede desarrollar procesos que duran miles de años. Nosotros podemos desarrollar un proceso mientras nuestra cabeza tenga la posibilidad de soportarlo durante alguna década, 2 décadas, 3 décadas, pero las presiones de los procesos son generalmente complejos para el ser humano con nuestras limitaciones. Cuando llega el fin de un año, justamente terminan muchos procesos. Recuerdo de compañeros de trabajo que aspiraban al crecimiento personal en la empresa donde trabajábamos porque cumplían determinado tiempo y de acuerdo a lo que estaba establecido en las normas sindicales le tocaba el ascenso. Y cuando llegaba, bueno, había una felicidad porque tenía un aumento de sueldo. Era un proceso. ¿Podía ser interrumpido? Sí, podía llegar a ser interrumpido por alguna equivocación, por algún error, por alguna falta. El asunto es que normalmente había cumplimiento de esto, era automático en las empresas, todo esto se desarrollaba en mi época, digamos, automáticamente. Supongo que esto sigue así, un proceso de crecimiento. Los chicos se someten, los niños, los jóvenes, a un proceso de maduración intelectual a través del crecimiento en la escuela, del conocimiento vasto. Uno desea como padre, como abuelo, ver que los que descienden de uno no se equivoquen y elijan el conocimiento que les va a llevar a trabajar con felicidad.
No hay cosa más triste, creo yo, que trabajar, que desarrollar una vida en algo que a uno no le gusta hacer. Pero en Argentina no se puede dar un cambio por el momento. Sé que escuché alguna vez, leí, si no te gusta el trabajo, cámbialo. Pero en Argentina, si conseguí un trabajo, cuídalo. Verdaderamente es así, ¿no? Tenemos esperanza que las cosas cambien. Los gobiernos también, estamos pasando un momento crucial en Argentina donde hay un proceso y todos deseamos que esos procesos sean buenos porque asegurarán nuestra vida, nuestro bienestar y el futuro de nuestros congéneres y de nuestros descendientes. Esta es la idea, ¿no? Que la vida de nuestros descendientes sea buena, que reciban oportunidades correctas. Jesús vino un día hace 2000 años a la tierra. Somos cristianos por Él, porque seguimos a Cristo. Y esta venida de Jesús significó la oportunidad de parte de Dios de obedecer a sus leyes que no pasan por cámaras de diputados ni de senadores, pasan por la mente correcta, santa de Dios. Y usted dirá, y bueno, pero Él puede hacer lo que quiere, sin duda. Él es el creador, Él es el dueño de todas las cosas, no precisa escribanos ni abogados para defender su estatus. Dios es el creador y tiene derecho sobre todo. Por lo tanto, Él da oportunidades o las quita y Él obra como quiere. Hay gente que puede llegar a querer discutir con Él. Dios tal vez acepte esa discusión o no. Cada uno sabrá. Yo creo que hay gente que ha logrado decirle cosas a Dios y Dios le ha mostrado la verdad y han quedado así sorprendidos. En la Biblia encontramos algún caso. El caso más notorio que los cristianos siempre mencionamos es de un hombre llamado Pablo. Era Saulo, luego pasó a llamarse Pablo, que tiene el mismo significado, significa pequeño, pero aquel hombre pretendía cumplir y obedecer a Dios a su manera y pidió hasta una autorización a la jerarquía eclesiástica, más bien religiosa, no eclesiástica, porque eclesiástica es de iglesia, religiosa del judaísmo para perseguir a la iglesia cuando la iglesia estaba naciendo. Y allí el Señor Jesucristo se le cruzó en el camino, tuvo un encuentro que resultó extraordinario para Pablo porque tuvo un giro. Fue un proceso instantáneo. ¿Cuántos quisiéramos tener procesos instantáneos? Posiblemente algunos lo hemos tenido y no nos damos cuenta. Porque los procesos instantáneos se producen en el ser humano cuando hay una revelación que nos hace entender cosas en un momento y tomamos esa decisión tremenda de cambiar cosas que estábamos aceptando como normales en nuestra vida y de golpe nos damos cuenta que conviene dejarlas. Y allí nuestra vida en una hora hacia otra hora la cambiamos, la transformamos, nuestra mente se renueva. Es un proceso rápido. La Biblia le llama conversión. Así como un soldado camina y alguien le dice conversión, le están dirigiendo y gira 180 grados, iba con el rostro hacia un lado y se gira y vuelve con el rostro hacia el otro. Conversión izquierda, así dar la vuelta hacia la izquierda. Conversión derecha, dar la vuelta hacia la derecha. Todos marchando los soldados, todos al unísono hacen, al mismo tiempo, mejor dicho, al mismo tiempo hacen el giro y marchan en sentido contrario, en reversa. Ese proceso instantáneo es lo que Dios quiere darle al ser humano para que
cambiemos de vida. Es un proceso que significa estar mirando hacia lo que creemos correcto, pero que está lleno de maldad, de pecado, de injusticia, y al darnos vuelta y seguir a Dios, descubrimos una realidad diferente, donde es posible someternos a lo bueno. Va a ser un proceso no corto, pero va a ser un proceso interesante, porque uno va a descubrir lo oculto del corazón y va a darse cuenta que Dios tiene razón. Quiero ilustrarle un poquito. Hay un texto en la Biblia, hay una carta cuyo autor no se conoce con... Todas las cartas tenían como una especie de firma, tenían... en el prólogo de la carta había alguien que decía: yo, Pablo, escribo a los hermanos que están en tal parte. Es decir, todos de alguna manera se daban a entender en el escrito. Pablo llegó inclusive a firmar alguna carta, pero la carta dirigida a los hebreos, a los israelitas, cristianos, creyentes del primer siglo, es anónima. Bueno, especulamos un poco sobre las razones por qué fue anónima. Lo cierto es que el cristianismo nació del judaísmo, algo que la mayoría de personas no se ponen a pensar cuando despotrican o piensan mal del judío, como diciendo que son gente indeseable. Jesús nació, fue judío humanamente hablando. La iglesia fue judía en el primer siglo, o parte del primer siglo, y luego llegó a extenderse al resto del mundo conocido de entonces, lo que fue el Imperio Romano y un poco más allá. Ahora, esta carta a los hebreos tiene algo muy especial, que le voy a leer unos versículos para que usted pueda comprender lo que quiero transmitirle hoy. Dios, dice el versículo 1 de Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, se refiere a Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, este texto tiene alguna dificultad, seguro, porque está hablando de Jesús, está hablando de ángeles. No es la vida normal que nosotros transcurrimos. ¿Hay manifestaciones de ángeles? Sí, las hay. ¿Hay manifestaciones espirituales? Sí. Pero para que esto ocurra tiene que haber una fe depositada en el corazón de las personas, una fe a la cual se accede por decisiones personales. Pero Dios, si usted escuchó lo que dije, lo que dijo el escritor de esto, Dios habló de muchas maneras en tiempos pasados a los padres. Y ahora en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Se da cuenta lo que quiero decir? Que Dios maneja procesos de larga duración. Dios maneja procesos porque Él es eterno. Sus procesos pueden durar todo el tiempo que Él quiera. Nosotros en nuestra vida efímera en la tierra, hay una vida más allá, de la cual la viviremos de acuerdo a nuestras decisiones aquí. De alguna manera estamos sembrando o iniciando un proceso. En el final de nuestra vida veremos el resultado del proceso de vida que hemos seguido. Lo cierto es que Dios ha hecho procesos y para que nosotros lo entendamos,
nos ha dejado un libro que se llama la Biblia, que hay 1700 años aproximadamente desde los primeros escritos, me refiero a la vida de los escritores, no a lo que relata, porque el relato tiene más de 5000 años, pero sí los escritores vivieron en su etapa de vida y escribieron de parte de Dios. Hoy nosotros podemos leer la Biblia y ver que Dios ha realizado un largo proceso histórico para que nosotros entendamos sus planes. ¿Qué puedo decirle yo con esto? Que leer la Biblia es inexcusable. No se puede dejar de leer la Biblia. Ni aún un ateo debería dejar de leer la Biblia porque estaría negándose la única posibilidad de asomarse a un balcón que muestra la eternidad, que la puede creer o no, pero no aceptar leer un libro que supera siglos y que une experiencias de miles de hombres y mujeres a lo largo de tremendas décadas de la historia del hombre, es negarse a decir, quiero vivir con los ojos cerrados. No sé, demasiado pobre la gente que tiene ceguera, que son felices siendo ciegos algunos, porque tienen un mundo y lo aceptan y se desarrollan y crecen en ese mundo a su manera y en sus posibilidades. Pero los que vemos que tenemos todas las posibilidades para desarrollar una vida, para hacer procesos, sabemos que muchas cosas exigen procesos. Capacitarse exige un proceso. Aprender a trabajar correctamente exige un proceso. Aún el que escribe exige un proceso de afinar no solamente la punta de un lápiz como era antes o un buen lapicero, sino exige desarrollar la capacidad de expresar correctamente lo que quiere decir. Para esto hace falta un proceso. Rechazar procesos es rechazar la madurez, es rechazar el crecimiento. La gente que no quiere estudiar se va a golpear toda su vida porque está desaprovechando el conocimiento que le ayudaría a pasar etapas de la vida mucho más rápida y más fácil. No, algunos dicen, no quiero estudiar. Quiero divertirme, sobre todo los jóvenes. ¿Para qué voy a estudiar? Consiguen un trabajo, consiguen dinero, pero le falta un montón de conocimiento que los ayudaría a defenderse de los peligros que hay en la vida. Es decir, el que cae en la droga, y aquí aún los que saben, los que tienen conocimiento caen, por el placer de experimentar gozos que duran efímeramente, minutos, horas, pero luego se va y descubre que hay algo adentro que lo devora, que lo quiere dar vuelta por esa necesidad de una adicción. No estuvo preparado, no aceptó el proceso del conocimiento, de entender lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, hay gente que se refugia en cosas así porque no ha sido feliz en su niñez, en su adolescencia, no ha sido bien tratado, o ha sido huérfano, o ha sido abandonado, maltratado, le ha faltado las cosas esenciales de la vida en las etapas donde las necesitaba recibir. O sea que en el proceso no recibió todo lo que debía dársele para que transcurra un proceso de maduración, de crecimiento en forma normal. Doy gracias a Dios por los padres que entienden su rol como padres de guiar a los hijos. No protegerlos ni sobreprotegerlos, sino enseñarles a vivir, porque un día pasamos de este mundo
pero ellos continuarán madurando y haciendo la tarea que nosotros desarrollamos, de la cual nosotros hemos hecho porque estamos copiando muchas de las cosas que nos enseñaron desde la niñez. Usted conoció abuelos, yo no conocí abuelos, conocí una sola abuela durante algunos años. Era ya muy anciana. Mi papá a mí me llevaba 50 años de ventaja y eso hizo que él se transformara en el mejor abuelo que tuve. Hizo el rol de papá, hizo el rol de abuelo. Doy gracias a Dios por él, porque lo hizo. A mí me dejó absolutamente satisfecho, y mis hermanos, que son todos mayores, yo soy el menor de familia de 7 hermanos, todos dan testimonio de que aquella acción de nuestro padre y nuestra madre fueron muy buenas, nos ayudaron a emprender la vida, nos prepararon para vivir la vida, dándonos lo que pudieron, pero también reprendiéndonos cuando merecíamos una reprensión y alentándonos todo el tiempo. El proceso, querido amigo, nos debe llevar a entender que hay cosas que nos hacen mal y hay cosas que son beneficiosas. Y dentro de lo que nos hace mal, Dios dice que lo que daña la vida del hombre y que termina matándonos por dentro, no me refiero a lo físico, sino me refiero al ánimo, a lo anímico, a lo espiritual de nuestra vida. Lo que nos mata se llama pecado, resultado de la maldad. En algún momento hacemos cosas mal. A veces nos damos cuenta, lo hacemos con todo nuestro criterio, con todo nuestro apoyo, pero después nos damos cuenta del resultado. Y nos deja tristeza, amargura. El pecado daña la vida del hombre, nos daña nuestro criterio para elegir lo bueno y lo malo. Y deberíamos pensar en esto, en qué nos equivocamos. La palabra proceso para gente que está entre rejas en la cárcel significó haber sido encontrado en una falla, haber sido denunciado, haber sido arrestado, haber sido sometido a un juicio y haber sido encontrado culpable. Y en esta vida, estar en la cárcel producto de las malas acciones hace perder esas horas tremendas que el hombre puede llegar a disfrutar, creando una familia, disfrutando de un trabajo, teniendo hijos, conociendo el valor de la paternidad, reconociendo la vida de los padres, de los abuelos. La vida tiene cosas muy lindas, muy buenas, que mucha gente por decisión las pierde, pero cae, como acabo de decir, en esos procesos penales que tiene que ver con penas, y la palabra pena tiene una amplitud, tiene que ver con lo judicial, pero también tiene que ver con tristeza. Tener una gran pena es estar muy triste. Piense, amigo y amiga, piense en los procesos por los cuales usted ha pasado. Y piense también en los procesos que ha iniciado para educar la vida tal vez de un hijo, o el proceso que ha iniciado para sanar una relación amistosa que se ha deteriorado por algunos errores, porque a veces hay traiciones entre amigos. Piense cómo la tristeza o la pena de algún ciudadano de un país donde ha sido maltratado y no ha tenido las oportunidades que merecía por malos gobiernos. Siempre estamos pensando en deseo de mejorar. Desde que nací, desde que tengo uso de razón, mi país ha sido un sitio en el cual todo el mundo anhelaba mejorar cada día, luchando para mejorar. Y no ha sido fácil. Vi sufrir
a mis padres, gracias a Dios con algunas posibilidades, pero no de riqueza, sino de no haber enfermedades complicadas, de haber podido transcurrir atendiendo las necesidades básicas, con limitaciones, pero a punto. Pero cuánta gente hoy se esconde de este mundo. Usted puede, por ejemplo, meter a sus hijos en su casa y decir, no lo voy a dejar salir para que el mundo no los arruine. ¿Le está haciendo un favor a sus hijos? No. Le está sometiendo a un proceso y los va a dejar devastados, los va a dejar sin defensa cuando usted no esté. No se puede evitar lo malo. Lo malo se enfrenta y se vence. Hay que tener victoria sobre lo malo. Dios nos puede ayudar en ese aspecto. Por eso, amigo, lea la Biblia. Aquí están los recursos que el hombre necesita. Estoy agradecido a Dios por poder compartir este tiempo con ustedes. Deseo que Dios le bendiga. No le tenga miedo a los procesos de la vida. Y escucha a Dios, que desarrolla procesos de miles de años y nunca ha sido vencido. Nos vemos en 7 días. Que Dios le bendiga con abundancia y les dé sabiduría para enfrentar cada situación compleja.